Buenas tardes, amigos de Canal Coín y del programa La Pasión de un Pueblo. Nuevamente, gracias por dejarnos entrar en sus hogares y, bueno, llevándoles las cosas, las historias de Semana Santa. La pasada semana, recordarán, tuvimos a unas jóvenes encantadoras que nos contaron las vivencias desde esa perspectiva, desde la perspectiva de la juventud, desde la perspectiva de los jóvenes, de la gente menuda. Y hoy nos acompañan en nuestro programa dos personas que estoy seguro nos van a aportar vivencias, nos van a aportar de su conocimiento muchísimo, ¿no? Muchísimo. Vamos a conocer muchos aspectos de nuestra Semana Santa y están justamente en lo contrario de las chicas de la semana pasada. Ellos son de una edad más madura. Pero, como es costumbre, yo voy a dejar a mi compañero y amigo Rafael, al que saludo, que sea él el que les presente a todos ustedes a estos personajes que hoy nos acompañan en esta mesa de tertulia. Rafael. Saludos, amigos, y saludos a los que nos acompañan. Y como bien dice mi amigo Paco, y es costumbre, siempre empieza él y después voy yo. Pero eso no significa nada. ¿Por dónde íbamos? Pues dice que tenemos aquí a dos personas. Yo, si me permiten ellos, y ahora verán quiénes son dos coínos de pro. Yo no voy a hacer la biografía de cada uno de ellos porque entonces necesitaríamos un montón de programas. Y de lo poco que aquí va a salir, porque no va a haber el tiempo suficiente dado, no solo los conocimientos, sino las vivencias que tienen. Vamos a ver lo que ha dicho Paco. Es la misma Semana Santa, con una diferencia de unos pocos de años. No muchos vayan a creer, aquí el que tiene años soy yo. Ellos también tienen algunos, pero en fin, no vamos a competir con eso. Van a hablarnos de esa Semana Santa, de ellos, nuestras, y de vosotros esperamos también. De la Semana Santa que vivieron aquí en Coín. Y cuando digo coínos de pro, tenemos a don Luis Gámez, don Gonzalo Rojo. Yo creo que no hace falta más presentación. Vosotros, coínos, y los no coínos, lo vais a entender perfectamente, sabéis quiénes son estas dos personas. Y la hemos buscado a propósito. Hemos hablado varias veces con ellos. Y de verdad, ¿ustedes han oído hablar de la Enciclopedia Británica? ¿Del Espasa Calpe? Hasta si me apuran del Larousse. Pues miren ustedes, no son ingleses, no son el Espasa Calpe, no son franceses, pero saben. Ya verán. Y eso que solo vamos a que nos digan algo de lo que saben. Pues lo dicho, con Luis y con Gonzalo, agradeciéndole que estén con nosotros, vamos a disfrutar de ello. Yo no sabría por quién empezar, casi dejo a ellos que empiecen por donde quieran, que nos cuenten lo que crean oportuno y conveniente, sobre todo su Semana Santa, que es la nuestra, la de ahora, pero sobre todo la que ellos vivieron hace un poco de tiempo. Y ya verán, o Luis o Gonzalo, lo que queráis, porque tenéis para hundirnos en el conocimiento de esa Semana Santa, y que otro de nuestro interés, aparte de llevar precisamente ahora en Cuaresma y con vísperas a la Semana Santa de Coín, el sentido de la Semana Santa, que como verán, salvo un poco la forma y también algo de fondo, es igual. Cuando quieran, comparan lo que nos contaron Nerea y lo que nos contó Alba, y verán cómo hay un montón de coincidencias. Normal, es la Semana Santa de los católicos. Así que ustedes tienen la palabra, lo que quieran, lo que quieran. Don Luis, usted comienza. Usted completó. Usted comienza. Va. Bueno, pues nada, simplemente hacer una exposición de lo que fue la Semana Santa en una época y lo que ha sido en otra o está haciendo en otra. Hablo de los años 30, más o menos, cuando las cosas eran distintas. Semana Santa, como bien ha dicho Rafael, es una. No vamos aquí a celebrar dos Semanas Santas distintas, sino la forma, las maneras, los medios, la época en que se está. Bien, pues en los años 30 se hacían los desfiles procesionales como se hacen en la actualidad. Los recorridos eran los mismos. Calle Santa María muy estrecha, que era una calle que en fin, que había sus dificultades,
pero la maestría de los portadores la hacían pasar con mucha holgura. Distintas hermandades hacían sus desfiles procesionales a lo vivo. A lo vivo quiere decir personificado por personas que hacían los elementos que componían todo el foro de la procesión, lo que es la Santa Cena, lo que eran las centurias romanas, que iban delante abriendo camino, las bandas de música eran casi improvisadas, hay testigos por ahí de fotografía que aparecen vestidos de paisanos, en fin, era una cosa. Pero había un detalle muy bueno, que en las procesiones a lo vivo la escenificaban personas que la Virgen, la Magdalena, la Virgen María por supuesto era una chica joven, con un aspecto juvenil, pero la Magdalena era muy especial porque era una mujer coína morena, de un atractivo personal bastante importante, y hacía de María Magdalena. Jesús lo hacía también otra persona del pueblo, agricultor, también en buen aspecto, ¿sí? Y esta era la composición. El ropaje era un ropaje muy exquisito, todo era hecho a mano, entonces no había talleres que se podía comprar una túnica o un determinado elemento. Esto, en fin, esta ropa, este atuendo, pues lo utilizaban todos los componentes. Pero una cosa muy especial, que lo hacían con unas caretas talladas en madera, y estas caretas con un adaptador se lo ponían en la cara, Jesús, Judas, San Pedro, en fin, todos los que componían el grueso de la procesión. Esto era, le digo, un atractivo bastante importante. El final del recorrido, pues terminaba en la Alameda, donde ahí había un tablado importante y ahí hacían la crucifixión, que el Viernes Santo era mayormente cuando se hacía lo vivo, y allí terminaba el recorrido. Esta era una de las formas que se hacían con frecuencia, no en todas las Semanas Santas se hacía la mejor, pero cada 2 o 3 veces sí se hacía a lo vivo. Pues nada, eso es lo que se representa así, a grosso modo, lo que era la Semana Santa. En cuanto a la afluencia de personal, en aquella época Coín tenía unos 12.000 habitantes, más o menos. Casi la mitad aproximadamente vivían en el campo estable, con día y noche, allí hacían su vida y se trasladaban a Coín como cosa especial a las celebraciones del Día de la Virgen de la Fuensanta, patrona de Coín, de la Feria de Agosto, que la misma coincide, en fin, en eventos, y en la Semana Santa. Entonces había una afluencia de personal que entonces Coín, con 12.000 habitantes, había suficiente para llenar todo el recorrido en primera, segunda, tercera hasta quinta línea, con 12.000 habitantes. Y hoy, con los que tenemos, 24, 25.000 habitantes, carecemos de ese atractivo tan importante como es la presencia de los coínos en los desfiles procesionales. Unas cosas muy curiosas. Una, la Magdalena que has dicho, que por cierto me contaste que ha vivido hasta no hace mucho. Es que, claro, como estamos hablando de procesiones antiguas, pueden pensar los que nos ven que estamos hablando de una señora o señorita que en aquellos tiempos, Luis... Sí, esta mujer vivió no hasta hace poco, pero hasta hace, yo recuerdo, puede hace unos 15 o 20 años, que claro, ya con la edad hablamos de cifras que a lo mejor no encaja pero que recientemente yo la conocí y la conocían todos, y vivía en calle Mendoza. Otra cosa que me llama la atención y que yo llevo muchos años en Coín, los romanos. Hasta que tú no me contaste, yo no sabía que, miren que es muy típico en muchos pueblos, en Málaga, en muchos sitios, los romanos acompañando a las procesiones. Y miren por dónde, Luis, hablando de esto, los romanos, incluso me enseñó fotos. Eso y lo de las caretas, que tampoco lo conocía. Bueno, fotos que vienen recogidas en el libro que la Fundación García Huera tiene, o sea que ahí pueden remitirse para poder ver estas fotos. Porque fue curioso, porque en ese día, en una de las fotos que le enseñamos a Luis, bueno, casi todo lo que ha dicho hasta ahora viene representado en esa foto. Cuando esa foto la cogió y nos la abrió, es decir, foto que yo, por ejemplo, yo la tenía y que la he visto 1000 veces, pero cuando se puso en manos de Luis, aquello se amplió y aquello empezó a contar, empezamos a descubrir en la foto una cantidad de cosas impresionantes.
Y la última que ha dicho, y que estamos de acuerdo con ello, y uno de los motivos también de hacer esos programas, sé que recuperar aquella afluencia de personas que iban a Semana Santa, también son otros tiempos, no es que pensemos de otra manera, las cosas van por otro sitio, concluía esa primera parte. Ojalá, si no llegamos a eso, pero que hubiera más gente. Es que inmediatamente me he acordado de Nerea y de Alba, que las dos crías son dos señoritas, ya además de nivel, estudiosas y demás. Y decían, queremos que el pueblo de Coín venga a las procesiones. Lo hacemos porque lo sentimos, porque creemos en ella, pero lo hacemos para nuestro pueblo. Pero con un afán y un interés, diciendo que vengan a vernos, que vengan a estar con nosotros, que vengan a ver esa catequesis. Y ahora Luis, al decir eso, inmediatamente he pensado en ello. Tanto Luis como Gonzalo, si no me equivoco, habéis vivido prácticamente en el lugar por donde pasaban las procesiones. ¿Qué se hacía? ¿Se quedaban la gente en las puertas de sus casas o se iban a otros puntos, Gonzalo? ¿O nos movíamos dentro del pueblo para ver? Sí, por lo general siempre al pasar la procesión, el que estaba en su casa pues se subía al balcón o se quedaba en la puerta, en el portal y también de pasar las imágenes. Y después se iba detrás de la procesión. No se quedaba de forma estática en su casa, en su portal, ya está, ¿no? La gente iba acompañando después. Posiblemente. Y eso ocurre con mucha frecuencia, no solamente en Coín ha pasado, sino ocurre en la actualidad, en Málaga incluso, ir detrás de las procesiones, no ya acompañando al Cristo o a la Virgen con la vela, con la cela en la mano, sino que van detrás o bien rezando o bien charlando, muchas veces charlando, porque a veces se reza menos en una procesión que se piensa, pero sí, acompañarla siempre. Otras veces pues se han quedado en su portal o en su casa charlando con los amigos, pero se han ido después, o han ido siempre después al encierro, como llamamos popularmente a la entrada del Cristo o de la Virgen en el templo, y aquí, por ejemplo, en la plaza se llama de muchas maneras, de la iglesia, vamos a llamar la plaza de la iglesia, pues allí siempre se han acumulado muchísimos coñeños y coñeñas pues a presenciar la subida, la despedida del Cristo, de la imagen, en una palabra, sea Virgen o el Cristo de la Virgen. Y otras veces pues han ido acompañando y han subido hasta el templo. Os pregunto a ambos, a cualquiera de los dos, ¿era el mismo, hombre, Coín tiene el tamaño que tiene, ¿era el mismo recorrido procesional que se está haciendo desde hace unos años para acá? O, hombre, supongo que saldrían, tampoco, o a lo mejor estoy haciendo una suposición demasiado, supongo que saldrían todas de San Juan, o no, y seguían el recorrido habitual de a lo mejor pues, la Plaza del Pescado, Alameda, Feria, o iban otros caminos, o no salían todos de San Juan. Mira, hubo una cierta experiencia que no cuajó. El recorrido habitual. Pero al llegar a calle Vicario, entraban por Jacinto Méndez, o sea, por el barrio, darle la vuelta al mercado, como todos siempre hemos llamado, y volvía a salir para entrar ya por la calle Caridad, ¿no? Por la calle de la Caridad. Pero eso no cuajó mucho, no lo vi, eso estuvo un par de años, muy poco tiempo. Perdió un poco de protagonismo lo que era la procesión. Había como, yo qué sé, la gente se relajaban, se descuidaban, perdía la formalidad de la procesión, la gente bebía agua, algunos otros componentes que... Otro tipo de agua. De agua. Menos bendita otra. A lo mejor iban botijos. De todo, ¿no? Hombre, de todo. Hombre, claro, necesitaban reponer líquidos. Sabemos todo de qué hablamos y yo prácticamente no comparto esa idea, pero bueno, se sigue haciendo en algunas cofradías, hermandades que lo hacen y está muy bien. Quería hacer una puntualización sobre la asistencia, la multitud que acompañaba. Se quedaba mucha gente en la puerta de su casa, algunas, no mucha gente, pero había una población flotante que aquellas personas, en un número importante que se desplazaban a Coín a participar de las procesiones,
que no tenían familia o tenían siempre un sitio donde estar, pero estaban en la calle, venía a estar en la calle, no venía a sentarse en la puerta de Pequeñito y Menganito, a estar en la calle. Y ya te digo, está en la calle en primera, segunda, tercera, cuarta y quinta fila. Y de andar corriendo por los callejones, como decía antes, para ver a la Virgen desde tal sitio, para ver el Señor de cual sitio, eso se hacía mucho en Coín. Sí. Eso en aquella época se hacía. Porque ya digo, esa población que estaba ansioso de venir al pueblo, como novedad, los chiquillos venían al pueblo 3 veces al año. No venían todos los días, era así. Y, en fin, así funcionaba. Quiere decir que queda de alguna forma no justificado, sino queda aclarado que esa multitud llenaba el pueblo por esa razón. Efectivamente, y además como del campo venían muchísimas personas, como bien dice Luis, y una de las visitas obligadas después de la procesión, encerrar la procesión y tal, era una confitería muy famosa que había en la calle de la feria, o sea, en Barranco. No existe, si quieres puedo decir. Quería ir yo también ahí. A tomar el dulcecito ese, ¿no? Sabéis los dos, y me parece interesante que hoy todavía se hace algo, pero yo creo, y vosotros sabéis mejor que yo, me gustaría que contarais algo de dulce, de comida, de cosas típicas que se hacían, y algunas de ellas posiblemente solo son muy generales a nivel de país, pero puede que algunas fueran específicamente de Coín, aunque los guisos y demás son comunes. Pero me gustaría que lo oyeran, porque yo no sé, en el Coín que vivo, lo de los pasteles sí, pero da igual la Semana Santa que un domingo cualquiera. A mí me parece muy bien, ¿eh? Y a mí me encantan los pasteles además. Pero las comidas, yo no sé si en Coín, esas comidas que vosotros vais a hablar ahora, me gustaría que los que nos escuchan tomaran nota. Seguro que los padres, tíos y gente más mayor van a decir claro, claro, claro. Pero que los jóvenes escuchen que la Semana Santa aparte tenía otros componentes. Comidas, ¿qué se hacía? ¿Qué se comía? No sé bueno, muy lo que pensaba, pero más que comida yo pienso que eran cosas determinadas, ¿no? Cosas determinadas, bueno. Exactamente. Había una costumbre casi obligada o obligada por muchas partes, que era la elaboración de los dulces de Semana Santa. El dulce de Pascua no era el mismo de Semana Santa. Semana Santa eran otros. Entonces estaba el rosco de huevo, estaba el cubilete, estaba el rosquillo frito de anís, todo el aceite. Ahí se cuidaba mucho que no llevara manteca de cerdo, porque la asignatura que teníamos constante que cumplir era cuaresma, y ni carne ni caldo de carne, que nos remachaba desde el púlpito, carne ni caldo de carne. Desde el ripalda. Además lo decían, yo no sé aquí, pero donde yo vivía, lo conté en el otro programa, estos queridos curas de aquella época lo decían con un cariño que tú decías, yo a mí de manteca y de calladito, que me voy al infierno de cabeza. Y había ahora el jornazo, ¿te acuerdas? Que era el huevo ese. Esto era más bien de romería, de la ermita. Sí, pero yo recuerdo bien en Semana Santa, como se podía comer, no era, tenía grasa ni cosas de esas, pues también. Sí, los nazos que eran más común a diversas cosas, los concretos. Había la forma de la elaboración de estos dulces, se hacía la masa en la casa, con la aportación de todas las vecinas. Échale más, échale menos, ponle más azúcar, quítale azúcar, ponte tal. Y cuando se la hacían cuando ya estaba la masa hecha, se habían puesto a punto ya de ser remodelada para el determinado dulce, se quitaban algunas puertas de la casa. Se tendía la puerta entre dos sillas y encima de la puerta, con un paño blanco, una sábana adecuada para ese menester, pues se hacía el arroz rosco, y tal. Y esa ya se había hablado previamente con el horno, que después del amasijo, porque entonces se amasaban, las familias amasaban para el pan de la semana, en fin, para lo que fuera. Entonces, en las puertas esas, a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, según la hora que le hubieran dado para que el horno estuviera, se veían las calles con la gente con las puertas, con uno estaba por delante, una de rosco, otra de... Fíjense qué cosas más curiosas, o sea, una puerta, es decir, y eso ahora no es... Pues yo a lo más que he llegado es ver a una señora que ha ido al horno y allí ha preparado la masa y allí con las latas propias de los hornos. No habría botijo, pero a lo mejor alguna copita de anillo. Posiblemente se escapase alguna, Digo yo, para pasar el rosco. Pero yo hay una cosa que Luis casi empezó por ahí, que fue curioso, dice, en los años 30, dijo en los años 30, es decir, aquí en Coín parece que la Semana Santa tiene un cuarto de hora.
Y no es cierto, y no es cierto. Sí es cierto que después de los años 30, y precisamente en los años 30, tuvo un parón debido a circunstancias que todos conocemos, circunstancias que pasaron en nuestro país. Y que no sería el primer parón, que luego hubo otros parones por otras circunstancias. Bien dicho. ¿Cómo se retoma después esa Semana Santa? Porque yo, por ejemplo, tengo constancia documental, porque se me ha facilitado en los últimos días, además con una alegría impresionante, de que la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno, y curiosamente María de la Esperanza, no María Santísima del Mayor Dolor, sino María de la Esperanza, o sea, cosa que me quedó así un poco chocante, que en julio del 45 tenía 180 hermanos de cuota y estaban nombrados uno a uno y con la cuota que tenían a mes de julio del 49. Me dio mucha sorpresa porque mi padre estaba ahí y yo desconocía ese tema, o sea, por eso ha llegado a mí. O sea que Semana Santa después de la década del 30 y en los 40 hubo. Sí. Bueno, a ver, estamos barajando un poco lo anterior, o sea, sobre los años 30. Se nos ha quedado atrás un poco las costumbres también, junto paralelo a las costumbres gastronómicas del dulce, porque hay tres apartados aquí: lo que son dulces, lo que son comidas, como era el escabeche, como era una serie de cosas que eso ya queda en desuso. En desuso no, hay quien lo hace todavía porque da. Y está después las costumbres. Yo procedo de una familia agrícola, donde estaba mi familia en el campo. Yo ya nací en Coín porque ya fueron otros tiempos, pero ya, en fin, vivíamos en el campo y había unas costumbres. Entonces todas las labores agrícolas se hacían con animales, toro, vaca, mulo, en fin. Y no había otros medios mecánicos, se hacía de esa forma. Entonces las vacas y todos los toros y estas cosas llevaban unos cencerros o unas esquilas. El cencerro es más grande, acampanado, más grave. La esquila es de bronce, más agudo. Las cabras llevaban cencerrillas, que le llamaban. Entonces cada uno tenía. Y en Semana Santa se le quitaba el badajo, o sea, el tic que toca, sí, en señal de silencio, en señal de duelo por muerte de esas. Había siempre, unas casas y otras no, muchas la había, una escopeta que se tenía utilizada para atacar, para defenderse de las alimañas, que entonces había animales que atacaban al ganado y se utilizaba esta escopeta sin ánimo más que de protegerse. Aparte, en la época de caza sí se hacía alguna cosa. Bueno, pues la escopeta se colgaba también boca abajo. Y una serie de testigos, que ahora mismo no recuerdo más, se hacía así en recogimiento por la Semana Santa y por el momento que estábamos viendo, que era la muerte y pasión de nuestro Señor Jesucristo. Es cierto que no solamente no se cocinaba el Viernes Santo, sino que además los alimentos del ganado se preparaba todo el Jueves Santo para que el viernes no hubiese que ir a cortar ese alimento, ¿verdad? Un complemento que se me ha quedado atrás, bueno, que atrás no, sí, yo lo he oído de mis mayores, sí. No entonces el ganado estaba siempre, se guardaba de noche, en la tarde se metían los tinados grandes y se sacaban por la mañana al manchón allí fuera donde podían comer. Ese día no salían, se quedaban ahí dentro y allí comían porque ya previamente tienen puesta la comida. El boyero, el gañán, el porquero, una serie de nombres. Estos estaban también en el mismo ambiente de recogimiento. Mi familia era una familia de fondo religioso y todas estas cosas yo no había nacido en ese tiempo, pero sí por tradición y por comentario en la sobremesa. Porque yo pienso que la mesa no lo más importante es lo que se ponga para comer, es la sobremesa. Y si después de haber comido bien, mejor sobremesa. Mejor sobremesa. Se ha regado bien. Y la sobremesa hoy yo le he hecho mucho faltar. Las sobremesas era la academia, era la universidad, era el todo del todo. Si hay algo que a mí me gustó de vacaciones y demás, y más con familia por parte de mi mujer lejana de aquí, eran esos, y hasta hace poco lo hemos podido hacer. Lo que ocurre es que nosotros no solo nos vamos haciendo, sino que los hijos se van haciendo más mayores y entonces esto es más difícil. Pero eso de sentarse a comer con abuelos, que yo no lo era, con hijos, con mujeres o parejas de los hijos, con los hijos de los hijos, y luego era terrible porque siempre estaba la abuela o la madre que no paraba, pero
pero no se sienta. Ella de pie, manejando aquello y todo el mundo comiendo. Y las sobremesas eran interminables y lo que tú decías, y preciosas, porque aparte de reírte de muchas cosas, se aprendían y se oían una cantidad de cosas. Yo eso lo sigo echando muchísimo de menos, y tú lo has dicho bien. No es solo lo que había allí, es lo otro, es esa unión, ese enlace de oír gente más joven a gente más mayor, muy mayor o menos mayor, contar además tranquilamente y quedarse así más de uno. No contaban un cuento, estaban contando su vida y sus experiencias. Y entonces, y yo desafortunadamente, entre que ya, claro, faltan más personas y la vida ya va más deprisa y los hijos se hacen más mayores y tienen otros intereses, porque otra parte que tú has hablado, ese recogimiento, no sé si iba a decir una barbaridad, pero como aquí de censura nada, pues como censura en verá la que monto yo, o éramos más católicos o nos tenían más amarrados así, o más creyentes o más educados y más calladitos, ¿eh? Mucho cuidado. O un poco de todo, o un poco de todo. Hombre, yo no sé, pero vosotros sabéis, bares cerrados, todo tapado, la comida del día anterior, y tú mirando, niños dando voces a mí, niños dando voces. Y en las emisoras yo recuerdo música sacra, nada más. Entonces hemos dado un salto de ahí a hoy, con todo mi respeto, que hay una juventud maravillosa, y me remito otra vez a la que tuvimos el otro día aquí, cuando no sé qué le preguntamos y dijeron una y otra vez, ¿y tú qué? El compromiso. Y digo, ole, no es solo ya los santos, el trono, el compromiso que ellas tenían con la Semana Santa y con sus hermandades. Bueno, todos no son así. El tiempo ha cambiado una barbaridad, pero sigue habiendo gente, o al menos lo he estado viviendo en Coín, y en Málaga lo viví muchos años. Vamos a dar ese salto que yo pedía hace un momentito y que lo hemos perdón, ¿ahora es cuando Gonzalo va a cantar una saeta? No, eso luego, cuando vayamos calentando todavía aún más el ambiente. Esas procesiones ya de después de la guerra, como antes del otro gran parón. Pero yo antes me gustaría, antes de comentar eso, me gustaría decir que es que esa tradición que existe todavía de la Semana Santa en todos los pueblos de Andalucía, digámoslo así, ahora ampliando un poco el terreno, no es de hace 20 años, ni 40, ni 50, ni 60. Es que la Semana Santa y en Coín comienza precisamente después de la toma de Granada por los Reyes Católicos. Es cuando comienza la Semana Santa a celebrarse. Inmediatamente se hace ya la iglesia esta en la que estamos, San Juan en el siglo XV. Finando el decreto me parece que salió en octubre de 1497, 98-97, ya finalizando el siglo, pero se da el decreto de construcción de esta iglesia concretamente. Y a partir de entonces comienzan en Coín las procesiones de Semana Santa de una forma distinta, en los comienzos de aquellas saetas penitenciales que se cantaban, que no tienen nada que ver con la saeta actual, en fin, toda esa religiosidad que a partir de la toma, vuelvo a repetir, de Granada por los Reyes Católicos, se comienza en toda la comarca, en toda la zona, en toda Andalucía, en una palabra. Y de ahí pues emana todo lo que se ha hecho y que ha llegado a nuestros días. Es la consecuencia de una cosa que nació y que afortunadamente no se ha perdido y que continúa. De formas distintas, con las variantes lógicas y normales, y con las vicisitudes propias. Es que estamos hablando, y bien lo está diciendo Gonzalo, de más de 500 años, de cofradías, de hermandades, de tronos, de procesiones, que claro, tiene razón, esa aclaración es muy buena, porque nos limitamos a hoy o hace 50 años. O sea, no, mire, esto es antiquísimo y tienen que ver las órdenes, los franciscanos, el traslado de restos de santos, todo eso eran procesiones. Todo no exactamente como hoy las vemos, pero existían. Y iban los cofrades con aquella, y posiblemente sea, no solo en España, esto era más grande de en España, a Hispanoamérica, concretamente. Entonces, eso es un foco cultural. Y si queréis, que también está muy denostado eso, yo esto siempre lo hablo tocando mucha madera, y turístico, ojo, que lo entiendo, sin pasarse, pero también
el ver. Cuando alguien aquí en Coín entra en la iglesia de San Juan a ver imágenes, y es alguien que ha pasado por Coín, ha dado la vuelta y ha entrado a ver los truenos. O se va, qué sé yo, a Murcia con Salcillo, y va a verlo. ¿Es turismo? Sí, señor. Si no, es turismo y es mucho más. Yo que quiero recordar, y no sé si alguno de los de la mesa lo conocemos, al teólogo malagueño Cheguá, que él decía, Semana Santa, esa bendita droga maravillosa, es decir, porque es que alimentaba a muchísimas familias que a lo mejor no tenían otra cosa para todo el resto del año que lo que habían sacado en 3 fiestas puntuales, ¿no? Y entre ellas la Semana Santa, evidentemente. Es que hay una enormidad de aspectos de la Semana Santa y muchas veces, y a mí también me pasa, nos centramos en algo muy concreto. Hay otra cosa, que cuando se toca te miran así y yo digo, que yo soy cofradiero hasta el tuétano, que me criaron afortunadamente una familia y unos padres católicos, apostólicos, muy buena gente, no tampoco de marianos a morirse. Fijaos, y Paco lo sabe, yo me llamo Rafael María. Mis hermanas, su segundo nombre, María. Y resulta que en casa no hay ninguna María. Pero entonces, eso me hacía ver la Semana Santa de otra forma. Y la otra palabra que yo quería decir es la teatralidad. Sí hay teatralidad, no nos equivoquemos, claro. Esa última cena, ese trono de la última cena, oiga, ¿es un teatro? Pues hombre, sin ánimo peyorativo, no se equivoque usted, porque estamos haciendo una representación de algo que ocurrió, pues es teatral, claro que sí, pero hay quizás un miedo a hablar de turismo, a hablar de teatralidad. Claro, hay mucho, concretamente Coín también tuvo, creo que Luis lo ha mencionado, también parecía a lo vivo, ¿sí? se representaba la pasión de Jesús allí. Luis lo ha estado diciendo antes, cuando llegaban aquí o por las calles a la Alameda, era un teatro, ojo, un teatro pero con unas características. Bueno, vamos a hacer un pequeño intermedio y continuamos enseguida, ¿de acuerdo? Sí, corta. ¿Y las torrijas dónde están?